Hola chicos y chicas, estamos aquí en la guía número 1 del tercer trimestre de segundo ciclo, que es tercero y cuarto medio. En esta ocasión vamos a hablar de las características de los asentamientos urbanos y rurales en Chile. Bueno, vamos a hablar de manera general, pero vamos a guiarnos por cómo vemos Chile, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a decir es que el 55% de la población mundial vive en ciudades, aunque hay lugares en que el porcentaje de concentración de población en las ciudades es mayor. Por ejemplo, en Chile, el 75% de las personas aproximadamente vive en ciudades. ¿Ya? Y como el 50% vive solo en Santiago, el otro 25% se reparte en las otras ciudades y solo un 25% vive en el campo. Entonces, vamos acá a dar características del mundo rural y del mundo urbano. Y yo voy a ir explicando, haciendo una comparación de estos dos mundos. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo rural, del paisaje del mundo rural, vamos a decir que es más horizontal y extenso, que tiene muchísimas menos construcciones residenciales, industriales y comerciales, y que además tiene mucha naturaleza y flora y fauna autóctona. Mientras que en el paisaje urbano suele ser más vertical, porque vemos mucho más construcciones hacia arriba. Hay, como dije, muchas construcciones una al lado de la otra. Las zonas verdes que hay en la ciudad son zonas en general artificiales, hay mucho cemento, mucho concreto por todas partes. En el campo, si bien podemos encontrar zonas mucho más urbanizadas, por ejemplo, hay más caminos, hay más calles pavimentadas, que se pueden recorrer en un auto particular, sin embargo, se hace difícil cuando uno no tiene un auto particular, porque no hay un entramado, una red de transporte público como sí lo hay en las ciudades. Ya en las ciudades hay grandes avenidas, tenemos una red gigante de transporte público, metro, taxi, Uber, colectivos, micros, todo eso existe en las ciudades, a diferencia del campo, que es más escaso el transporte público. En el campo se realizan actividades económicas de tipo extractivas. Pueden haber de otro tipo, pero lo que sostiene la economía del campo son actividades extractivas, como por ejemplo la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la minería. Esas actividades son las que son las bases de la economía del mundo rural. En la ciudad se dan más las actividades de los sectores secundarios y terciarios, es decir, hay industria y hay comercio y servicios. Dentro de los servicios podemos encontrar la educación, la salud, el transporte, las compañías telefónicas, los hoteles, la hotelería, los restaurantes, los cines. Todas las cosas que nos otorguen servicios se encuentran en la ciudad. E incluso podemos encontrar servicios especializados que en el campo no se pueden encontrar. Bueno, como ya dije, en el campo la población es mucho menor que en las ciudades, y además, producto de que en el campo hay menos industria y menos servicios, la contaminación ambiental, visual y acústica es menor. En cambio, en la ciudad, nosotros estamos respirando aire tóxico, aire muy contaminado. Hay también contaminación visual porque a donde miremos hay construcciones. Y hay contaminación acústica porque escuchamos ruido a cada rato, ya sea porque hay mucho tráfico o porque el vecino se puso a utilizar el taladro y como estamos todos juntos, escuchamos todo ese ruido. Entonces, toda esa contaminación se genera más que nada en las ciudades. Las viviendas del campo puede que sean de materiales más ligeros como madera o adobe o cosas que existen en el campo, pero en la ciudad el problema que se da es que si bien son en general casas de material sólido, es que hay mucha desigualdad. O sea, hay mansiones gigantes y en el otro extremo de la ciudad hay casas muy pequeñas donde se genera hacinamiento. Y también, incluso en el siglo XXI, persisten en las ciudades de Chile y el mundo los tugurios. Los tugurios son viviendas autoconstruidas con los materiales que se encuentran nomás y que se instalan en un terreno, pero este terreno no tiene alcantarillado ni agua potable.
Acá en Chile les podemos llamar campamentos o poblaciones callampa, es decir, estas casas que crecen así, se hacen, son autoconstruidas, pero tienen este problema, que no hay agua potable. Entonces, imagínense que nosotros viviéramos así, que no pudiéramos ir a la llave, abrir la llave y sacar agua. Hay personas en el siglo XXI que siguen viviendo así. Entonces, claro, la ciudad tiene muchos beneficios porque están cerca los servicios, hay más empleo, más educación, pero se produce esto, que hay mucha desigualdad porque el coste de vida es muy alto, y los sueldos son precarios, entonces no se condice el sueldo que se gana con el costo de vida que tiene la ciudad. Eso, se produce también una segregación socioespacial. Y aún en este tiempo siguen discriminando a ciertas personas por vivir en tal o cual zona. Muchas personas deciden irse al campo porque es más tranquilo, hay más contacto con la naturaleza, hay menos contaminación, el costo de vida es menor. Sin embargo, tienen que tener en consideración que están más lejos de todo, lejos de los servicios, lejos del hospital, lejos del comercio. Entonces ahí hay ventajas y desventajas, y en la ciudad lo mismo. Ya, por un lado, es que tenemos todo cerca, hay más empleo, hay más educación, el transporte público te lleva a todas partes, pero en la ciudad está esto, porque hay contaminación, hay hacinamiento, hay mucha desigualdad, es más caro vivir acá. Cada uno de estos mundos tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, hay lugares que antes estaba muy claro lo que era lo rural y lo urbano, pero ha habido un proceso de urbanización, es decir, que a lugares rurales se le ha dado características un poco más urbanas, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, en el campo podemos encontrar condominios privados, parcelas de agrado, podemos encontrar que hay industrias también en el campo. Todas esas cosas empiezan a difuminar la línea entre lo que es urbano y rural. Y una última cosa, la ciudad es donde más se produce socialización, porque somos tanto y estamos tan cerca que la socialización se produce más acá. Y también las expresiones culturales, como aparece aquí casi al final de la guía, me parece. Es en la ciudad donde conviven diferentes lenguas, diferentes creencias, etnias, y donde se dan las mayores muestras de manifestaciones culturales, ¿ya? Porque acá están los cines, están los museos, están las universidades, e incluso uno va por la ciudad y hay artistas que se toman los espacios públicos. En la plaza puede haber un show de humoristas o de cantantes, o cuando uno va en el metro se sube a gente a bailar, a cantar. Todas esas muestras de cultura no se suelen ver en el campo y sí se suelen ver en la ciudad. ¿Ya? Entonces, insisto, cada uno de estos mundos tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Y de eso se trata la guía, ¿ya? De responder algunas cosas, comparar ambos mundos. Yo les pongo 3 líneas solamente, es para que ustedes traten de resumir su respuesta. Hay algunas que son cortitas, pero hay otras que ustedes les siguen escribiendo por el lado y la idea es que resuman. Entonces, acá hay preguntas específicas de la guía que pueden sacar literal de ahí, pero, por ejemplo, esta, la 10, dice si existen problemas con los servicios o la infraestructura de la localidad en la que vives. ¿Ya? Entonces, la mayoría de ustedes viven en La Pintana. ¿Qué problemas existen en su barrio? Pueden ser problemas que se den en su casa, pero también en su barrio. Acá en la 13 también. Nosotros generalmente no tenemos tiempo de visitar muchos lugares, pero hay lugares en los que siempre visitamos. Entonces, dice la 13, piensa en el barrio en el que vives. ¿Qué lugares son los que visitas con más frecuencia? Puede ser el cine, que le puse mal, pero es mall con 2 L, la feria, etc. ¿Y qué lugar quisieras visitar y no has podido hacerlo? ¿Ya? Una vez se dice que quiera visitar, bueno, no tomen en cuenta la pandemia, obviamente que por la pandemia hay muchos lugares que no podemos visitar, pero previo a la pandemia, ¿ya? ¿Qué lugares quisieran visitar y no han podido hacerlo? Que les vaya muy bien, cualquier duda, pregunta, me hablan por WhatsApp o por las redes sociales. Adiós.